Mi esposa infiel me engañó con mi mejor amigo y quería que creyera que el hijo de su amante era mío. Pero lo que obtuvo fue una venganza brutal. Si alguien me hubiera dicho que mi vida se desmoronaría en cuestión de meses, me habría reído. Mi matrimonio con Tanya, de 26 años, parecía sólido y nuestros hijos, Karen y Jeremy, eran prueba viviente de lo que habíamos construido juntos. Nunca he sido un hombre sospechoso. Tanya y yo crecimos juntas, conocíamos nuestros defectos y cualidades, y aunque nuestro matrimonio tuvo altibajos, nunca imaginé que ella sería capaz de traicionarme. Cuando me sugirió que cuidáramos a Grant, mi mejor amigo desde la infancia, acepté sin dudarlo. Estaba muriendo, solo, y era lo menos que podía hacer por un hombre que había estado a mi lado durante tantos años. Grant siempre ha sido una figura presente en nuestras vidas. Era como un hermano para mí y Tanya también lo conocía desde que éramos adolescentes. Cuidarlo se sintió natural, una extensión de la amistad que compartíamos. Al principio fue difícil, pero sabíamos que no tenía mucho tiempo. Pasé el día en el trabajo, apresurándome para estar al día con las facturas médicas y los gastos del hogar, mientras Tanya pasaba más tiempo con él. Confié en ella. Sentí que si alguien debía estar al lado de Grant en sus últimos días, esa era mi esposa. Pero a medida que fueron pasando las semanas, algo empezó a molestarme. Tanya parecía distante, dispersa, siempre parecía perdida cuando intentaba hablar. Cuando llegué a casa, los vi a los dos juntos en el sofá, riendo, compartiendo algo que no entendía. Lo ignoré. Tal vez era solo el estrés, tal vez la proximidad a la muerte la estaba molestando. Pero una duda silenciosa comenzó a crecer en mi mente. ¿Por qué Tanya parecía más preocupada por Grant que por mí? Me obligué a no pensar tonterías. ¿Cómo podría dudar de mi esposa? Estaba siendo desinteresada, dedicándose a un amigo en sus momentos finales. Pero luego empezaron a acumularse pequeñas señales. Los mensajes en su celular que borraba rápidamente, las llamadas a horas intempestivas, la forma en que empezaba a dormir más temprano, evitando nuestras conversaciones nocturnas. Algo andaba mal. Lo sentí, pero no quería admitirlo. La confirmación llegó de forma brutal e inesperada. Tanya anunció, de la noche a la mañana, que estaba embarazada. Debería ser feliz, ¿verdad? Un hijo, después de tantos años, debería ser motivo de celebración. Pero había un detalle que no tenía sentido, la supuesta fecha de concepción. Según ella, se suponía que el bebé nacería prematuro, pero cuando finalmente vino al mundo, quedó claro que no había nacido prematuro. Estaba sano, tenía un peso normal y no presentaba ninguno de los signos de un parto prematuro. Algo dentro de mí gritó. Sabía que algo andaba mal. Cuando pregunté a Tanya, su respuesta fue vaga y vacilante. A veces los médicos se equivocan en las fechas, dijo, evitando mi mirada. Pero vi el miedo en su rostro. Vi la mentira estampada en cada palabra mal formulada. El instinto que había ignorado durante meses finalmente explotó en mi mente, este bebé no era mío. Todavía intenté creer que estaba paranoico. Pero la forma en que Tanya evitó hablar del tema, la forma en que esquivó mis preguntas, solo reforzó mis sospechas. El miedo me estaba devorando por dentro. Necesitaba pruebas, necesitaba la verdad y sabía que una vez que la descubriera, no habría vuelta atrás. Y así fue como mi vida, mi matrimonio y todo lo que creía saber empezó a desmoronarse. Todavía no sabía el alcance de la traición que estaba a punto de descubrir, pero una cosa era segura, nunca volvería a ser el mismo después de eso. La duda se volvió insoportable. Cada vez que miraba a ese bebé, algo dentro de mí gritaba que necesitaba respuestas. El problema fue que Tanya hizo todo lo que pudo para evitar que cuestionara nada. Estás siendo paranoico, Billy, decía con una risa forzada, pero podía ver el nerviosismo en sus ojos. La forma en que cambiaba de tema cada vez que yo mencionaba el tema del parto solo hacía las cosas más obvias. No fui un idiota. Si realmente no tenía nada que ocultar, ¿por qué reaccionó de esa manera? Fue en el hospital donde mis sospechas se intensificaron. Mientras Tanya descansaba, entablé conversación con una enfermera y casualmente le pregunté si un bebé nacido 6 semanas antes podría verse tan saludable como el nuestro. Ella dudó. Miró a su alrededor como buscando una salida, y luego dijo, cada caso es diferente.
antes de salir rápidamente de la habitación. Eso generó una alerta inmediata. No fue una respuesta normal. Algo se me estaba ocultando y necesitaba descubrir qué era. Fui al médico responsable del parto y le hice la misma pregunta. Su reacción fue aún peor. Desvió la mirada, revolvió papeles innecesariamente y me dio una explicación genérica sobre cómo algunos bebés se desarrollan más rápido que otros. He escuchado malas excusas en mi vida, pero esta las superó a todas. Salí de allí con la certeza de que me estaban engañando. Y esta vez no lo dejaría pasar. Esa noche, me senté con Tanya y le exigí una prueba de ADN. La forma en que su rostro palideció me lo dijo todo incluso antes de que abriera la boca. «Billy, ¿no hay necesidad de esto?», comenzó, pero su voz temblaba. Me reí, una risa amarga y sin humor. «¿No es necesario? Si no hay nada que ocultar, ¿por qué estás tan asustado?». Intentó discutir, intentó convencerme de que estaba exagerando, pero ya había tomado una decisión. Si ella no estuviera de acuerdo, haría la prueba de todos modos. Fue entonces cuando ella se quebró. Llorando, sollozando, admitió: «El bebé no es tuyo». 3 palabras que destruyeron mi mundo en cuestión de segundos. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. El aire se volvió pesado, el corazón me martilleaba en el pecho y lo único que podía decir era: «¿De quién es?». Ya sabía la respuesta, pero necesitaba escucharla. Necesitaba que me arrojaran la verdad a la cara para creerla. «Es de Grant». El nombre salió de su boca como un cuchillo. Quería gritar, quería reírme desesperado, quería hacer cualquier cosa, pero todo lo que podía hacer era quedarme ahí, mirando a la mujer que amé durante más de 2 décadas mientras ella confesaba la peor traición posible. Intentó justificarse, murmurando algo acerca de que simplemente sucedió y que no sabía cómo parar una vez que empezó. Como si eso fuera algún tipo de excusa válida. Me levanté, incapaz de escuchar otra palabra. ¿Quieres que acepte esto? ¿Quieres que me quede aquí, fingiendo que no pasó nada? Lloró, suplicó, pero nada de lo que dijo pudo cambiar los hechos. Ella me traicionó. Mi mejor amigo me traicionó. Y ahora había un niño para demostrarlo. Mi matrimonio no fue solo una mentira, fue una pesadilla que nunca imaginé vivir. Salí de casa esa noche sin mirar atrás. No sabía a dónde iba, no sabía qué haría a continuación. Simplemente sabía que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. La noche era fría cuando salí de casa, pero la conmoción y la ira me adormecieron. No sentí nada más que un vacío expandiéndose dentro de mí. Conducía sin rumbo fijo, con las manos agarrando el volante con tanta fuerza que se me entumecieron los dedos. Acabé parándome en el primer bar que encontré, uno de esos sitios cutres donde la gente va para olvidar. Pedí una ración de whisky. Luego otro. Y otro. Quería enterrar ese dolor en el alcohol, quería que el sabor amargo borrara el sabor aún más amargo de la traición. Mientras el líquido me quemaba la garganta, destellos de mi vida pasaron ante mis ojos. Grant y yo, todavía niños, compartíamos meriendas en la escuela. Tanya y yo, jóvenes enamorados, creyendo que nuestro amor era para siempre. Las noches que me sentaba junto a la cama de Grant, preocupada por su condición, sin saber que me estaba apuñalando por la espalda. La ironía fue cruel. Confié en ellos más que en nadie en el mundo y me destruyeron sin dudarlo. El alcohol hacía que mi cuerpo se sintiera pesado, pero mi mente no paraba. Me pregunté, ¿he estado ciego todo este tiempo? ¿Será que siempre hubo algo entre ellos y yo fui el tonto que nunca se dio cuenta? Grant había sido mi amigo desde siempre, pero nunca lo consideré una amenaza. Ahora todo parecía obvio. La complicidad, las miradas que intercambiaron, la forma en que Tanya se dedicaba a él. ¿Cómo pude ser tan ingenuo? Esa noche gasté más de $1000 bebiendo hasta que perdí la noción del tiempo. El camarero, un hombre hosco que probablemente había visto cientos de tipos como yo, me preguntó si quería un taxi. Me reí. Una risa amarga y sin vida. ¿Y a dónde iría?, pensé. Mi casa ya no era mi casa. Mi esposa ya no era mi esposa. Mi mejor amigo, ya ni siquiera estaba vivo para que yo le exigiera explicaciones. El sentimiento de impotencia me asfixiaba.
Quería enfrentarme a Grant, gritarle, preguntarle por qué diablos me hizo esto. Pero estaba muerto. Se fue sin tener que afrontar las consecuencias de lo que hizo. ¿Y yo? Yo estaba allí, sola, perdida, bebiendo, mientras Tanya dormía tranquilamente en casa, como si nada hubiera pasado. ¿Fue eso todo? ¿Era así como iban a terminar las cosas? Cuando finalmente salí del bar, el sol ya empezaba a salir. El peso de la resaca aún no había llegado, pero sabía que cuando lo hiciera, no sería solo físico. Era una resaca emocional, un dolor que ninguna medicina podía curar. Necesitaba respuestas. Necesitaba comprender cómo mi vida se convirtió en este caos. Pero, sobre todo, necesitaba decidir qué hacer a continuación. Y por primera vez en años supe que no había vuelta atrás. La resaca me golpeó fuerte a la mañana siguiente, pero no tanto como la verdad que ahora necesitaba enfrentar. Sabía que mi relación con Tanya estaba destruida, pero lo que realmente me golpeó fue la traición que vino de donde menos me lo esperaba, mi propia hija. Karen lo sabía. Mi hija de 23 años supo del asunto todo el tiempo y nunca dijo una palabra. Cuando la enfrenté, esperando que al menos se pusiera de mi lado, su respuesta fue un golpe aún mayor que la traición misma. Mamá solo quería consolar a Grant, se estaba muriendo, papá. ¿Le habrías negado eso? Mi sangre hirvió. ¿Comodidad? ¿Era esto lo que pensaba que estaba haciendo su madre? ¿Cómo podría justificar lo sucedido? Intenté respirar profundamente, contenerme, pero la indignación crecía como una tormenta dentro de mí. Entonces, para usted, ¿engañar a su marido de 26 años es una especie de caridad? ¿Y mentir sobre la paternidad de un niño también? Mi voz temblaba, no de miedo, sino de pura revuelta. Karen miró hacia otro lado, incapaz de mirarme. Quizás en ese momento se dio cuenta del verdadero peso de sus palabras. Por otro lado, Jeremy, mi hijo de 20 años, reaccionó de manera completamente diferente. Cuando le conté todo, quedó en shock, como si su mundo también se hubiera derrumbado. Eso es repugnante, dijo, con los ojos llenos de ira. Ella destruyó a nuestra familia y tú te quedaste callada, ¿Karen? Miró a su hermana como si ya no la reconociera y, en ese momento, vi que él sentía la misma traición que yo. Al menos no estaba completamente solo en esto. Las discusiones se volvieron inevitables. Nuestra casa, que alguna vez fue un hogar, se convirtió en un campo de batalla. Karen intentó defender a su madre, pero cuanto más hablaba, más me daba cuenta de lo perdida que estaba en una ilusión. Quizás le resultaría más fácil creer que Tanya tenía buenas intenciones que afrontar la verdad. Su madre destruyó todo. Jeremy, por otro lado, ni siquiera quería mirar a Tanya. Él se negó a estar en la misma habitación que ella y no lo culpé. La ruptura en la familia se ha vuelto irreparable. Karen empezó a evitar conversaciones conmigo, como si yo fuera el villano de la historia por no aceptar esa traición. Mientras tanto, Jeremy y yo nos hemos vuelto aún más cercanos. Él vio el dolor en mis ojos y yo vi la ira en los suyos. En tan solo unos días, todo lo que sabía se vino abajo. Mi esposa resultó ser una mentirosa, mi hija se convirtió en una extraña y mi hijo se convirtió en el único vínculo de lealtad que me quedaba. En el fondo, sabía que Karen estaba siendo manipulada. Tanya siempre supo cómo jugar con las emociones de las personas y su hija no fue la excepción. Pero eso no facilitó las cosas. Esperaba lealtad, esperaba que, al menos, mi propia hija estuviera a mi lado. Y ahora me encontré enfrentando no solo un divorcio, sino una división dentro de mi propia familia. Cuando me di cuenta de que ya no había forma de solucionarlo, el dolor fue mayor que cualquier cosa que hubiera sentido alguna vez. No fue suficiente perder a mi esposa y a mi mejor amigo. Ahora yo también estaba perdiendo a mi hija. Y peor aún, ni siquiera parecía darse cuenta de cuánto me estaba destruyendo. Después de que se supo la verdad, el matrimonio terminó. No había nada que salvar, no hubo diálogo que pudiera reparar la destrucción que Tanya causó. Pero aún sabiendo esto, tuvo la osadía de sugerir terapia de pareja. Podemos superar esto, Billy, dijo, con la voz entrecortada, como si lo lamentara sinceramente. Casi me reí. ¿Superar el hecho de que ella se acostó con mi mejor amigo mientras yo lo cuidaba?
¿Superar el hecho de que ella intentó engañarme para que criara a un hijo que no era mío? No había ninguna terapia en el mundo que pudiera borrar eso. Entonces pedí el divorcio. Sin dudas, sin vuelta atrás. Quería cortar cualquier vínculo con ella lo más rápido posible, pero, por supuesto, Tanya no lo pondría fácil. El proceso, que podría haber sido sencillo, se convirtió en una guerra. Intentó todo para hacerme parecer el villano, poniendo nuestra historia en mi contra, tratando de manipular incluso a sus propios hijos para que se victimizaran. Ya me lo esperaba, pero lo que me tomó por sorpresa fue la petición más absurda de todas. Ella quería que yo tomara al bebé como propio. Casi no lo creí cuando lo escuché. ¿Quieres que críe al hijo de Grant? Mi voz estaba llena de incredulidad. ¿Me has estado mintiendo todo este tiempo y ahora esperas que finja que no pasó nada? Pero Tanya mantuvo su postura. Le dije que, después de todo, yo era el mejor padre que ese niño podía tener. Como si su traición me obligara a seguir siendo el hombre que ella destruyó. Me negué rotundamente. No tenía nada contra el niño, pero no era mi hijo. Y más que eso, no le debía nada a Tanya. Si quería criar a ese bebé sola, ese era solo su problema. Pero, por supuesto, ella no tomó amablemente mi negativa. Empezó a atacarme aún más, diciendo que yo era un monstruo, que estaba abandonando a una persona inocente. Sabía que no era más que una manipulación barata y no dejé que eso me afectara. El divorcio se prolongó, lleno de disputas, mentiras e intentos de arruinarme emocionalmente. Pero al final Tanya perdió. El tribunal no me obligó a asumir un hijo que no era mío y pude abandonar ese matrimonio sin ninguna obligación más que la de seguir siendo padre para Jeremy y Karen. Pero incluso eso fue complicado. Karen todavía se negaba a entender mi lado, mientras Jeremy permaneció a mi lado todo el tiempo, cada vez más distante de su madre. Cuando finalmente firmé los papeles del divorcio, sentí un alivio mezclado con un profundo vacío. 24 años de mi vida se habían reducido a una sola firma. Fue el final de una historia que nunca imaginé que terminaría así. Pero al mismo tiempo fue el comienzo de algo nuevo. No sabía lo que me deparaba el futuro, pero una cosa era segura, nunca volvería a ser el hombre que confiaba ciegamente en las personas que me rodeaban. Después del divorcio pensé que lo peor ya había pasado. Estaba emocionalmente destruida, pero al menos había puesto fin a ese matrimonio podrido. El problema es que la traición de Tanya no fue la única puñalada que recibí. Subestimé lo voluble que puede ser la gente, lo mucho que prefieren escuchar una historia bien contada en lugar de la verdad desnuda. Tanya no perdió el tiempo. Antes de que pudiera reconstruir mi vida, ella ya estaba difundiendo su versión de los hechos. De repente, ya no era el marido traicionado y engañado, era el monstruo que abandonó a su esposa en el momento más difícil de su vida. Lo que me sorprendió no fue que Tanya mintiera. Ya me lo esperaba. Lo que me destruyó fue la cantidad de amigos, personas que consideraba familiares, que creían en ella. Personas que conocían nuestra historia, que vieron nuestra relación desde el principio, pero aún así eligieron darme la espalda. Al principio pensé que todo estaba en mi cabeza. Pero luego las invitaciones para pasar el rato disminuyeron. Los mensajes dejaron de llegar. Y cuando intenté entablar una conversación con determinadas personas, recibí respuestas frías y secas, como si hubiera cometido un crimen imperdonable. La peor parte fue ver a algunos de nuestros amigos en común comprar por completo su teatro. Billy, ¿no pudiste haber perdonado? Oh, hombre, Grant se estaba muriendo, ¿no crees que podría haber sido simplemente un error, un momento de debilidad? ¿Un momento de debilidad? ¿Realmente pensaron que meses de traición, mentiras y manipulación fueron solo un desliz? Quería gritar. Quería frotar la verdad en la cara de todos. Pero en el fondo me di cuenta de que no tenía sentido. Algunas personas simplemente prefieren la versión que les hace sentir más cómodas. Dentro de mi propia familia, la división fue aún más dolorosa. Mi madre, siempre apegada a la idea de que el matrimonio es sagrado, se negó a aceptar que mi matrimonio había terminado. Billy, el matrimonio se trata de perdón, dijo un día, en un intento de convencerme de que lo reconsiderara. No podía creer lo que estaba escuchando. Disculpe, respondí, riéndome de pura incredulidad. Ella me mintió,
Se acostó con mi mejor amiga y trató de obligarme a criar un hijo que no era mío. ¿Y quieres que la perdone? Pero para mi madre, el peor pecado era el divorcio, no hacer trampa. Para ella, un matrimonio infeliz era mejor que un matrimonio roto. Mi padre, en cambio, fue directo. Hiciste lo correcto, hijo, me dijo sin rodeos. Quien hace trampa una vez, hace trampa siempre. Y quien miente así no merece ni un segundo de tu atención. Sabía que a mi padre nunca le gustó Tania, pero por primera vez me di cuenta de que él me veía mucho mejor que yo misma. No te preocupes por esta gente. Cualquiera que no estuviera de tu lado nunca estuvo realmente de tu lado. Palabras simples, pero se me quedaron grabadas en la cabeza. Pero lo peor de todo fue ver a mi hija Karen cada vez más alejada de mí. Ella creía en la versión de su madre. No quería ver el daño que Tania causó. Y por mucho que intenté hablar con ella, explicarle mi versión, parecía que ella ya había tomado su decisión. Eso dolió más que nada. No era solo la traición de Tania con la que tenía que lidiar. Fue la traición de todos aquellos que me dieron la espalda, que me juzgaron sin siquiera escucharme. El único que realmente me apoyó fue Jeremy. Lo vio todo, supo la verdad desde el principio y su lealtad nunca flaqueó. Se negó a hablar con su madre, se negó a unirse a Karen en su delirio. Y eso, por pequeño que fuera, me dio fuerzas. Porque al final prefiero estar solo que rodeado de gente inútil. La primera Navidad después del divorcio fue uno de los momentos más solitarios de mi vida. La casa se sentía vacía como nunca antes me había sentido. Aunque Jeremy estaba allí conmigo, el silencio era ensordecedor. No había ningún árbol decorado con cariño por Tania y Karen, ni olor a galletas horneadas, ni el tradicional intercambio de regalos a medianoche. Todo eso quedó atrás, enterrado junto con los años que pasé creyendo en un matrimonio que ya no existía. Intenté distraerme viendo una película, pero nada parecía llenar el vacío que esa noche se abrió en mi interior. Entonces, sin planear nada, decidí irme. Simplemente tomé mi abrigo y caminé por las heladas calles de la ciudad. Necesitaba aire, necesitaba alejarme de la sensación de asfixia que ahora me provocaba aquella casa. Las ventanas iluminadas mostraban familias sonrientes, parejas intercambiando regalos y amigos reunidos para celebrar. Cada escena era un recordatorio de lo que había perdido. Intenté convencerme de que era mejor así, de que estaba libre de mentiras, pero el vacío era innegable. Fue entonces cuando, sin pensarlo mucho, entré a una librería. Siempre me han gustado los libros, pero esa noche lo que me atrajo de ese lugar no fue la lectura. Era el deseo de escapar. Perderse entre las estanterías, encontrar consuelo en el olor de las páginas envejecidas. Caminé sin rumbo, mirando los títulos, intentando desterrar los pensamientos que insistían en regresar. Y así es como vi a Linda. Estaba hojeando un libro de tapa azul, sus dedos pasando las páginas con un toque delicado, distraída. Sus ojos llevaban un peso que reconocí, el peso de alguien que también ha perdido algo importante. Nuestras miradas se encontraron por un momento y, sin saber por qué, comencé una conversación. Algo en ella me resultaba familiar, como si de alguna manera entendiera exactamente lo que yo sentía. Hablamos de libros, de la calma de las librerías por la noche, de lo solitaria que puede resultar la Navidad para algunas personas. Descubrí que Linda tenía 52 años, un poco mayor que yo, y que ella también había pasado por un divorcio difícil. Su exmarido la engañó y tuvo que rehacer su vida desde cero. Había dolor en su historia, pero también una fuerza silenciosa que llamó mi atención. El tiempo pasó sin que me diera cuenta. Sonó el timbre de la tienda, anunciando que iban a cerrar, y me encontré dudando. No quería que esa conversación terminara. Después de tanto tiempo, finalmente estaba hablando con alguien que no me juzgaba, que no me veía como el exmarido amargado, sino más bien como un hombre dañado que intentaba recuperarse. ¿Quieres tomar un café?, pregunté, antes de que se me escapara el coraje. Ella sonrió, una sonrisa real, una que no había visto en mucho tiempo. Me encantaría. Fuimos a una cafetería cercana, pequeña y acogedora, donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el leve olor a canela en el aire. La conversación fluyó con naturalidad.
Hablamos de nuestro dolor, de los desafíos de empezar de nuevo cuando todo parece desmoronarse. Compartimos risas tímidas, recuerdos amargos, reflexiones sobre lo impredecible que puede ser la vida. No había prisas, no había expectativas. Solo dos desconocidos que, esa noche, encontraron consuelo el uno en el otro. Por primera vez desde mi separación, sentí que alguien realmente me comprendía. Cuando la cafetería cerró y salimos al frío de la mañana, me di cuenta de que algo dentro de mí había cambiado. No fue amor a primera vista, sino conexión. Era la sensación de que, tal vez, mi historia no había terminado ahí. Caminamos juntos hasta el estacionamiento, intercambiando palabras sobre libros, sobre la vida, sobre cómo lo inesperado a veces puede ser exactamente lo que necesitamos. Cuando nos despedimos, Linda tomó mi mano por un breve momento y dijo: «Fue un placer hablar contigo hoy». Su voz era suave, sincera y supe que también había sido buena para ella. Esa noche regresé a casa con una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez desde que Tanya destruyó mi vida, vi una posibilidad de futuro. Algo nuevo, algo diferente. Y, por primera vez, me permití creer que empezar de nuevo era posible. Que tal vez, solo tal vez, todavía tuviera la oportunidad de encontrar la felicidad. Conocer a Linda esa Nochebuena fue solo el comienzo de algo que nunca hubiera predicho. Al principio intentamos mantener las cosas ligeras. Dos adultos heridos que encontraron consuelo el uno en el otro, sin prisas, sin etiquetas. Pero, a medida que pasaron los meses, quedó claro que lo que teníamos iba mucho más allá de una simple compañía. Linda no se parecía a nada que yo hubiera conocido. Ella no intentó solucionar mi dolor ni minimizar lo que pasé. Ella simplemente estaba ahí, presente, y eso en sí mismo era más valioso que cualquier promesa vacía. Nuestra relación creció de forma natural. Empezamos a reunirnos más a menudo, a explorar nuevos lugares, a crear nuevos recuerdos. Ella me mostró que todavía era capaz de sonreír sin fingir, que todavía había vida más allá del dolor que Tanya causaba. Yo, por otro lado, traté con todas mis fuerzas de corresponder esa ligereza, de asegurarme de que ella supiera que yo estaba allí no solo como un hombre que intentaba recuperarse, sino como alguien genuinamente interesado en quién era ella. Y antes de que nos diéramos cuenta, lo que comenzó como un encuentro casual se convirtió en algo mucho más grande. Cuando les hablé a mis hijos de Linda, sus reacciones fueron opuestas. Jeremy, como siempre, fue mi apoyo incondicional. «Papá, si ella te hace feliz, eso es lo único que importa», dijo con sinceridad, sin juzgar. Para él, merecía empezar de nuevo. En cuanto a Karen, bueno, Karen todavía vivía bajo la ilusión de que Tanya y yo podíamos arreglar las cosas. Ella me miró con desaprobación, como si estuviera traicionando un matrimonio que ya había sido destruido mucho antes que yo. «Ni siquiera trataste de luchar por nuestra familia», dijo, herida. Quería responder, quería hacerle entender, pero me di cuenta de que algunas personas solo ven lo que quieren ver. Independientemente de las reacciones, sabía que estaba en el camino correcto. Y después de un año de noviazgo, supe que no solo quería seguir adelante con Linda, sino que quería construir algo nuevo con ella. Le pedí que se casara conmigo de forma sencilla, sin extravagancias. Solo nosotros dos, sentados en nuestro café favorito, donde tuvimos tantas conversaciones importantes. «Hermosa, me mostraste que todavía hay felicidad después del caos. ¿Quieres pasar el resto de tu vida conmigo?» Sus ojos se llenaron de lágrimas y su sonrisa lo dijo todo incluso antes de responder. «Sí». Nos casamos en una ceremonia pequeña, íntima y sin grandes producciones. No había necesidad de pompa ni exageración. Lo que importaba era que allí, frente a nosotros, había una nueva oportunidad de ser felices. Jeremy estaba a mi lado, orgulloso. Karen, por su parte, decidió no asistir. Fue un golpe difícil, pero lo acepté. Sabía que no podía obligarla a ver la verdad. Tal vez algún día ella lo entendería. Quizás no. Pero por primera vez eso no me detuvo. El matrimonio con Linda trajo una nueva fase a mi vida. Por primera vez estaba en una relación basada en la confianza, sin secretos ni traiciones. No había sombras del pasado, solo la promesa de un futuro mejor. Tanya era parte de mi historia, pero ya no definiría mi destino.
Y ahora, con Linda a mi lado, finalmente volví a tener algo que no sabía que fuera posible, la paz. Y mirando hacia atrás, me di cuenta de que todo eso, la traición, el dolor, el aislamiento, no era el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. Pasaron los años y continué mi vida junto a Linda, construyendo algo que nunca imaginé que volvería a tener, una relación basada en el respeto y la lealtad. Pero a medida que avanzaba, Tanya parecía atrapada en el pasado. Al principio, ella todavía estaba tratando de llegar a mí, usando a Karen como puente para burlarse de mí o hacerme sentir culpable. Pero con el tiempo, incluso eso perdió su poder. La realidad llamó a su puerta de una manera que ni siquiera ella pudo ignorar. La mujer que un día me traicionó creía que, después de nuestra separación, todavía tendría opciones, que podría reconstruir fácilmente su vida. Pero no fue así. Tanya siempre ha sido una mujer atractiva y carismática, pero la traición que cometió no era un secreto. Lo que ella me hizo, la forma en que intentó engañarme con la paternidad de ese bebé, se convirtió en una carga que nadie quería llevar. Intentó involucrarse con otros hombres, pero la reputación la precedió. Pocos estaban dispuestos a invertir tiempo y sentimientos en alguien con una experiencia como la de ella. Poco a poco, las miradas de admiración que estaba acostumbrada a recibir se convirtieron en miradas de juicio y desconfianza. No esperaba que algún día ella sería la persona que quedaría atrás. Ese bebé, fruto de una traición, creció sin una figura paterna, pues el verdadero padre, Grant, ya no estaba vivo, y yo nunca acepté asumir un papel que no fuera el mío. Criar a un hijo sola, sin el apoyo de una pareja, era una carga que claramente no pensaba llevar. Los desafíos de la maternidad recayeron enteramente sobre sus hombros. Por primera vez, experimentó el abandono que una vez me hizo sentir. Karen siguió siendo la única que permaneció al lado de su madre, pero incluso esa relación comenzó a deteriorarse. A medida que maduró, mi hija empezó a ver lo que antes se negaba a ver. Se dio cuenta de que su madre no era una víctima agraviada, sino alguien que tomaba decisiones egoístas y destructivas. Aún así, ella estaba tratando de proteger a Tanya, tratando de justificar lo injustificable. Pero, cuanto más pasaba el tiempo, más se hacía evidente que Tanya ya no tenía las mismas oportunidades, ni el mismo brillo que alguna vez tuvo. Incapaz de establecerse en una nueva relación, sin un círculo social que la apoyara, Tanya terminó viviendo una vida muy diferente a la que imaginaba. Mientras yo construía algo nuevo y sólido con Linda, ella estaba atrapada en el pasado, reviviendo las decisiones que la llevaron allí. Unos años después del divorcio, me enteré de que había intentado volver a ponerse en contacto con viejos amigos, pero la gente no quería asociarse con ella. Su traición no solo me afectó a mí, afectó su propia imagen, su propio futuro. Un día recibí un mensaje inesperado de ella. Fue un débil intento de reconciliación, no como pareja, sino como personas que alguna vez compartieron una vida juntos. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes, escribió. Pero no hubo verdadero arrepentimiento, solo frustración porque la vida no le había dado la segunda oportunidad que esperaba. Leí ese mensaje por unos momentos, sin resentimiento, simplemente lo ignoré. Algunas cosas no merecen una respuesta. Al final, Tanya tuvo que afrontar el peso de sus propias decisiones. ¿Y yo? Avancé, sin mirar atrás. Mirar hacia atrás y revivir todo lo que pasó todavía me trae un sabor amargo, pero ahora el dolor ya no me domina. Mi matrimonio de 26 años fue brutalmente destruido, no solo por la traición, sino por una mentira que podría haber definido el resto de mi vida. Perdí a mi esposa, a mi mejor amiga, mi hija se alejó de mí y vi a personas que consideraba leales darme la espalda. Por un tiempo pensé que nunca me recuperaría. Pero hoy me doy cuenta de que perderlo todo fue lo que me dio la oportunidad de ganar algo mucho más grande. La traición de Tanya y Grant podría haberme destrozado para siempre, pero al final me hizo más fuerte. Aprendí a ver a las personas como realmente son y no como me gustaría que fueran. Aprendí que la confianza es valiosa y que una vez que se rompe, ninguna terapia, promesas o excusas pueden arreglarla. Tanya quería que aceptara su traición como un error pasajero, como algo que podía olvidarse, pero yo sabía que la vida no funciona así. Las elecciones tienen consecuencias y ella tuvo que afrontar las suyas.
El aislamiento y el juicio que vinieron después del divorcio fueron difíciles de soportar, pero sirvieron como filtro. Descubrí quién estaba realmente allí para ayudarme y quién simplemente fingía que le importaba. Al final, me di cuenta de que preferiría estar solo que rodeado de gente falsa. Y fue esta soledad la que me llevó a Linda, un encuentro inesperado que lo cambió todo. Cuando pensé que nunca volvería a confiar en alguien, ella apareció y me mostró que el verdadero amor no está hecho de palabras bonitas ni de promesas vacías, sino de presencia, lealtad y respeto mutuo. Construir una nueva relación fue un desafío. El miedo a ser engañada otra vez seguía ahí, pero Linda nunca me dio ningún motivo para dudar de ella. De ella aprendí que el amor sano no necesita juegos, mentiras ni sacrificios unilaterales. Ella me aceptó tal como era, con todas las cicatrices que llevaba. Y al final eso fue lo que me curó. Mi matrimonio con Tania se basó en una ilusión. Mi matrimonio con Linda se basó en la verdad. Hoy miro a Tania y veo a una mujer atrapada por sus propias decisiones. Sin pareja, sin red de apoyo, sin el futuro brillante que alguna vez imaginaste. Intentó destruir mi vida, pero al final fue la suya la que se vino abajo. No porque quisiera venganza, sino porque el destino tiene su propia manera de ajustar cuentas. Y, sinceramente, no lo siento. Ella cosechó exactamente lo que sembró. Jeremy permanece a mi lado, un hombre fuerte y con principios, alguien que no dejó que las mentiras de su madre lo contaminaran. Karen, por otro lado, todavía mantiene cierta distancia, pero he aprendido a aceptarlo. Quizás algún día vea la verdad. Quizás no. Pero no voy a pasar el resto de mi vida intentando convencerte. He seguido adelante y depende de ella decidir si algún día hará lo mismo. Al final, todo esto me hizo darme cuenta de algo importante. A veces, las mayores traiciones de la vida no son un final, sino un nuevo comienzo. Podría haberme hundido en el resentimiento, pero elegí seguir otro camino. Y hoy soy más feliz que nunca. El dolor ha pasado, la ira se ha disuelto y todo lo que queda es saber que finalmente estoy donde se supone que debo estar. No olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y contarnos tu opinión en los comentarios. Tu participación es muy importante para ayudarnos a traer más historias. Hasta la próxima historia.